Cultivé con especial amor y devoción la música, especialmente en la composición de canciones. Porque llevo en el alma un río. Yo estudié filosofía, publicidad, educación, trabajé en medios de comunicación, cultivo más la música, estoy más apersonado en eso, de una manera muy libre, muy tranquila. No estoy con la preocupación de los concursos ni con la preocupación de los recitales, realmente lo hago más para mi recreo y para dejar alguna huella en cosas que yo amo. Uno de mis primeros trabajos de aporte al repertorio colombiano lo fue en el campo de la música infantil y generé una serie de trabajos, estoy hablando por allá de los años 77, 80, cuando empecé yo esa actividad de producir para los niños. Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz, con las cuales trato de colaborar en la socialización de pensamiento, en la motivación a la conciencia. De pie marchando. Yo nací en Ubaté, mi papá Lázaro Jiménez Acosta y mi mamá Esther Luisa Bernal, ambos fueron educadores, ellos fueron maestros. Yo tengo en un rincón. Don Lázaro Jiménez pues desarrolló una labor académica, iniciando una formación con bandas estudiantiles y seguramente fue el primer punto de inspiración para Jorge Humberto. Era la época también en que la música se vivía en la expresión de la gente. Para nuestro maestro, José Domingo Ramos Ramos. ¡Oh, cariño! ¡Hey! ¡Y te voy a llorar! Yo alcanzo a recordarme en los mercados populares de Ubaté, campesinos y gente que llegaba con sus tiples y entraba a una tienda y cantaban. Y dos de mis hermanas mayores, Vilma y Ligia, las chicas cantaban y mi papá las acompañaba. Él tocaba el tiple. La familia salió de Ubaté en el año 50 aproximadamente, cuando yo tenía 5 o 6 años. Y mi lugar de crianza fue más Bogotá. Era la época de los radios enormes de tubo. Era un elemento que solamente los adultos se aproximaban. Entonces ese radio estaba en una cómoda altísima, inaccesible para nosotros, y mi papá era el único que lo operaba. Con la actuación del primer pianista nacional, Oriol Rangel. A mediados de los años 50, ya el país había logrado consolidar, digamos, una masificación de la radio. Es muy interesante porque la primera música que se transmitió en nuestra radio fue música en vivo. Y entonces, claro, uno oía ahí en la radio bambucos, pasillos de Garzón y Collazos. Los tolimenses empezaron a hacer figura del humor y de la música. Colombia, en su necesidad, como muchos de los países latinoamericanos, de reconciliarse con el mundo, con un contexto internacional, intentaron configurar nacionalismos de distintas maneras. Y uno de ellos fue justamente a través de la conexión con la música académica.
Son músicos que tuvieron la oportunidad de nutrirse desde la cultura europea. Alguna vez yo también miraba mi juventud como el Edén ya perdido. Encontraron un motivo de interés y de identidad diferenciadora. Que lo mejor Vendría todo este gran impulso de la música grabada, de la discografía, que traería el Caribe hacia el centro del país, que calentaría, digamos, el ambiente musical. Este ritmo tan caliente y sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad, es este ritmo sabroso y tropical. Lindo capricho. Entonces yo cantaba Caprichito y los chicos de la complementaria me pusieron Caprichito. Cantamos cuando en el alma despiertan los sentimientos. La música andina tiene esa riqueza organológica de tiple, de bandola, de percusión, de guitarra, de tambora, Cantamos con esas características que fue localizando en toda la geografía colombiana. Entender la música andina colombiana es principalmente entender esa complejidad. Colombia realmente se merece el nombre de pluricultural, es por la gran cantidad de procesos divergentes que hay allí. donde guardamos. Y el tiple es el mestizo por excelencia. Tomó de la guitarra, tomó del sabor caribeño y apareció como un instrumento único, singular, genuinamente colombiano. Y nuestros aires de la misma manera. El pasillo toma de esos bailes de salón europeos, pero se vuelve un sabor criollo, auténtico, con unos aportes armónicos. La música andina colombiana es precisamente el mestizaje de todo lo que nos llegó como presencias e influencias en términos musicales. Concluía mi primaria. En esa época, los modelos de vida yo pienso que eran dos, los héroes de la patria. Simón Bolívar, Nariño y los santos de la Iglesia Católica. Tener una estampa en la cabecera de la cama de San Luis Gonzaga, yo creo que eso era muy común para los niños. Hablar y saber de San Juan Bosco o de uno que a mí me gustaba mucho, que era San Pedro Claver, porque me conmovían esas imágenes lavando las piernas y las llagas de los esclavos negros. Era fácil que a uno se le ocurriera ser cura. Yo entré al seminario. En esa época, toda la liturgia católica era en latín y todo el componente musical de esas liturgias eran himnos de canto y de música gregoriana. Y casi que levitaba yo oyendo Pueri Hebreon portante ramos olivarum oviaverum nominum cantantes sedicentes. Yo no escogí la música por una serie de preconceptos que pesaban mucho en ese entonces y en la cultura que teníamos entonces. Y era el prejuicio de que la música era para volverse uno borrachín y que los músicos se morían de hambre. Y me incliné por la publicidad porque a sabiendas de que a mí me gustaba la radio y me enrumbó por el camino de los medios. Este es un programa que hicimos para niños y se llamaba Cachivaches y Fantasías. Trataba de hacer juegos que estimularan la imaginación, la creatividad, la colaboración entre los niños. Poníamos la carretilla como un modo de llevar, o a veces se contaba contra una pared a un niño que llamábamos segundo afanador. Entonces él iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la manera como los niños cuentan el tiempo.
y empecé a sentir yo que la música definitivamente era algo supremamente importante. Me encontré con los Cristancho, Pachito Cristancho y a Mauricio Cristancho, que fueron siempre muy deferentes conmigo y me permitieron estar cerca de actividades musicales en sus centros de formación y en su ejercicio profesional. Me inscribí y fui aceptado en la Universidad Pedagógica en el programa de pedagogía musical que en ese momento se iniciaba. Tuve ahí contacto con el profesor Luis Liscano y me nutrí mucho de sus miradas sobre la importancia de la música infantil, por ejemplo. Entonces, como que me pegó eso y dije, no, yo tengo que ponerle un norte de orientación educativa. Acción Cultural Popular presenta. Y eso me permitió trabajar con entidades tan importantes en la historia social y educativa de Colombia como lo fue Acción Cultural Popular, Radio Sutatensa. Lo conocí tocando tiple y cantando. Él tenía un dueto muy lindo con un compañero de universidad. Y yo lo conocí en una reunión familiar de música. Mi amor, yo enredaba. Fue muy lindo, me pareció una persona muy interesante. Y bueno, ya llevamos bastanticos años juntos, 45 años. Ceros y una lunita de plata, con voz de tiple. Jorge Humberto Jiménez ha venido al Tolima como un pensador, o que ha sido a su vez músico, filósofo y educador. Ese es Jorge Humberto Jiménez. El maestro Jorge Humberto Jiménez ha tenido básicamente 3 líneas de composición, a mi manera de verlo. Una línea que tiene que ver con las composiciones infantiles. Quiero ser lo que soy, una costa sobre el mar. Jorge Humberto tiene un lenguaje especial para los niños. Y un llano ardiente de sol. Él tiene el cómo cantar nuestra música colombiana en una guabina, trayendo que el río, que la playa, que el mar. Vi yo en ese momento que los maestros nos enseñaron solamente la mitad de la geografía. Yo quiero ser esa flama que de niña yo heredé. Porque nos enseñaron la geografía que se ve, que la montaña, que el río, que el árbol, pero no nos enseñaron la geografía que se escucha. Recuerdo de España, en Colombia yo inventé. Punchi, punchi, punchi. El primer paquete de obras Punchi, punchi, punchi. fue Niños y Ritmos Colombianos. Y ahí aparecieron el guámbito sanjuanero, el pelao vallenato, la niña cumbia, el joropito y todo un elenco de los aires colombianos tomados como niños para cantarle a los niños. 620 niños de escuelas públicas del distrito de Bogotá que tenían la oportunidad de cantar al lado de una orquesta. Esa alegría de esos chicos bailando la niña cumbia y se codeaban con el vecino. Lindo, era una escena conmovedora que obviamente yo la disfruté a plenitud. De estudiar casi que por mi cuenta algo de pedagogía, me encontré también con algo muy interesante que era la propuesta del ritmo-lenguaje. Y encontré que los niños en la palabra no solamente aprenden
los significados y la manera de expresarse, sino aprenden a disfrutar el ritmo. Sube, baja, viene y va, el columpio de papá, mamá, fifi, lulú. Arriba y abajo maullan los gatos. El gatico Misifú lo trajeron de... La segunda línea de composición que el maestro Jorge Humberto Jiménez tiene es una línea filosófica, pudiéramos decir. Indios con la pata al suelo y con alma de artesanos de fique dorado. Digamos, en la poesía que tienen estas canciones, podemos ver que el maestro Jorge Humberto Jiménez cuida muy bien las palabras, cuida muy bien los versos. Tejieron las alpargatas para visitar el pueblo, las hicieron para llevarlas con su ruana y su sombrero. Jorge Humberto Jiménez es una personalidad de nuestro tiempo que retoma ese perfil del juglar antiguo que lograba retratar las historias de su país, de su nación, a través de la música. Y en Alpargatas lo que yo rescato es mi esencia indígena. Indios con la pata al suelo. Él en ese bambuco trata de decir, las alpargatas son nuestras, querámoslas, no la cambien por zapatillas, no la cambien por otra cosa. Poder tener el mensaje claro, ¿cierto? Y unos mensajes contundentes de crítica. Sin alpargatas murieron en el surco de los amos. Realmente lo que hablo es de ese ancestro indígena que está presente, que ha sido ignorado. Sin alpargatas murieron en el surco de los amos. Y que después de 500 años todavía no le hemos dado el lugar que le corresponde. Pero que además está en nuestros campesinos, porque el indígena no desapareció. Sus tierras, sus alpargatas y hasta sus mismos sombreros. De esa línea compositiva, el maestro tiene bastantes canciones, no sabría el número, pero me atrevo a decir que unas 100 obras. En cada tiempo, en cada momento, la música andina ha sido la voz, el testimonio de lo que ha sucedido en distintos territorios. 500 años aquí. Le importa mi pueblo. Esa tu voz de sol, la que me llama, me anuncia que ha llegado. Ahora la música que en este momento él está haciendo, ya no está haciendo música para niños, sino para niños mayores niños mayores de 70 como yo. Y ha hecho canciones hermosas. La que da aliento. El último disco, por ejemplo, el que sacó, que se llama Canta un Pijao, es un compendio de música hermosa. Todas esas letras son absolutamente hermosas, que le llegan a uno al alma. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de que en muchas de esas canciones debo aparecer yo. Y es muy romántica. Creo que el maestro se la hizo a esa voz que tanto lo acompaña todos los días, que es la voz de su esposa. Canta un Pijao fue un disco cocinado con mucha calma, que el fin principal de la producción fue el goce. Entonces fue una producción que duró algo así como 3 años, porque nos veíamos, avanzábamos un poco, luego nos íbamos a un festival, luego grabábamos otra muestra. No estábamos, digamos, como con el afán de sacarla. Esa producción es la más reciente del maestro Jorge Humberto. En esa producción yo hice todos los arreglos y toda la instrumentación. La obra de Canta un Pijao es justamente donde validamos esta perspectiva de músico pensador.
que tiene el acierto de la palabra para hacer lecturas válidas, para hacer una crítica reflexiva permanente de lo que es su región y su ciudad. Allá en mi hamaca meciendo sueños, allá una garza tejiendo vientos, y aquí hay llanuras y allá un nevado. Canta un pijao. Refleja el orgullo de nuestra tierra, Ibagué, Tolima y todo por cómo está conformado, al ser un pijao. Yo soy pijao, de hecho. Esa vivencia que tienen los campesinos, y no solo los campesinos, sino la gente en general. Canta un Pijao es una canción que nosotros los duetos de música tradicional colombiana obligatoriamente tenemos que cantarla en todos los escenarios donde estamos. Soy como el árbol libre que va creciendo mirando el sol, porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz. Creo que en este momento de mi vida otoñal y despidiéndome, el tema ambiental para mí constituye algo básico, fundamental, y es ahí donde yo quiero dejar mis preocupaciones, dejar mis mensajes. Que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas, que por la suerte de nuestros hijos todo el Tolima en firme avanza. El maestro sienta unas reflexiones ecológicas profundas que han tenido impacto, digamos, sobre todo en Ibagué. Todo el Tolima. El desarrollo y la riqueza de un país, por hacerse competitivo, por volverse un país de primer orden, debe pasar por encima de su propia naturaleza y de su propia vocación ecológica y ambiental. Es realmente la pregunta más fuerte que se plantea en la nueva versión de Canta un Pijao. ¿Qué misterios esconde una guitarra? ¿Qué le dicen sus cuerdas? ¿A quién? Yo considero que ya el nombre de Jorge Humberto Jiménez está escrito en el pentagrama de la música tradicional colombiana. Mi guitarra me cuenta de voces olvidadas. Como creador, pero también como ideólogo y como una persona que hace lecturas significativas de su sociedad. Y de un moro en Alhambra, y de aquel nuevo mundo de luz y esplendor, y leyendas doradas. Él ha plasmado en cada canción, de verdad, algo especial para nosotros. Está el amor con la dulce canción que le Quiero canta seguir contribuyendo particularmente a la causa del medio ambiente. secretos de luna llena, murmullos de lluvia fresca. Si mi música, si mis creaciones, si mi presencia, si mi voz, si cualquier cosa colabora a que nuestro país y nuestra sociedad y nuestra dirigencia entiendan el valor y lo que significa este momento del planeta y de la vida y la responsabilidad tan enorme que tiene esta generación frente a ese tema, frente a ese problema de lo climático, pues yo me daré por bien servido y haré todo lo que hasta mi último momento pueda hacer. Mi guitarra es mestiza, tiene piel de canela y en su vientre engendró 1000 colores de sol que acarician mi tierra, y en su voz la canción tiene cantos de mujer, susurros de pino y roble, campanas de bronce y cobre, fuego que vibra en mi piel.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.